Tragedia en Gualán. Al menos 20 personas perdieron la vida, entre ellas 7 niños en un trágico accidente entre un bus y un tráiler descontrolado. Ayudante de bus asegura que piloto de camión iba acompañado de 2 mujeres y este no lo niega, solo dijo que les había dado jalón a esa hora de la madrugada. Presidente Jimmy Morales y presidente electo Alejandro Yamatei se pronunciaron en las redes sociales y lamentaron el trágico suceso que enlutó a decenas de familias. Familiares y amigos llegaron al lugar de la tragedia para reconocer los cadáveres. El dolor y la desesperación se apoderó de ellos. Buenos días, un lamentable accidente. Un rápido del sur acaba de chocar con un trailero. Hay varios muertos aquí en el Lobo. Heridos, muertos, compañeros, en el Lobo. Después del puente, señores, es lamentable, señores. Desarmada de una vez. Hay varios heridos, muertos. Mira, señor, mira que montón de muertos. Ahí está. Este es un video que muestra la triste realidad de decenas de personas, entre ellas niños, que perdieron la vida por la imprudencia de un piloto. En TN23 las mostramos con el fin primordial de crear conciencia, pues estos incidentes se pudieran evitar si no se abusara de la velocidad y se revisaran los vehículos antes de emprender un viaje. Esta madrugada será recordada sin duda alguna como una de las tragedias más grandes de los últimos años. Un hecho que deja luto y dolor en varias familias guatemaltecas a pocos días de celebrarse una de las fechas más importantes de la fe cristiana. ¿Cuántas historias habrán detrás de cada una de estas muertes? ¿Cuántos de ellos viajaban quizá a reencontrarse con sus familiares para estas fechas? ¿Cuántos iban a hacer las compras de fin de año? ¿Cuántos viajaban a realizar un paseo por las distintas villas navideñas instaladas en la ciudad capital? Un evento que deja una clara evidencia por el irrespeto que se tiene por el bien común, por la falta de conciencia social y la carencia de autoridad por imponer leyes que restrinjan altas velocidades en las carreteras. ¿Cuántos sueños quedaron perdidos en esa curva? ¿Cuántos sueños fueron asesinados en esa carretera? ¿A cuántos niños le habremos truncado los sueños? ¿Qué
Qué triste de verdad tener que iniciar con esta jornada informativa, faltando 3 días únicamente para Navidad y dando estas malas noticias. Malas carreteras, malos conductores que llevan directamente a estos resultados. Hoy me acompaña André Carías para poder abordar este tema porque tenemos mucha información. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, y por supuesto tenemos información que comentarles a ustedes y tenemos invitados especiales en el programa. Uno de ellos, el licenciado Edgar Guerra, ya está con nosotros. Tendremos también a Julio Talamonte, así es que el programa es de análisis de qué, de este accidente serio que cobra la vida de muchos guatemaltecos. Y si te parece, vamos directamente con Mabel Saucedo, ¿no es cierto? Exactamente, nuestro equipo se movilizó hacia ese lugar para obtener detalles y desde ese lugar nos amplía lo sucedido. Eran cerca de las 2:30, 3 de la madrugada, cuando varias personas se dirigían en un bus Rápidos del Sur con rumbo desde Petén, con rumbo hacia la capital. Acá estamos en El Lobo, aldea El Lobo de Gualán-Zacapa. El tráiler venía por este lugar, según lo que nos han indicado, con rumbo hacia el oriente, con rumbo hacia buscar Petén, por ejemplo. Cuando perdió el control de alguna forma, impactó contra el bus que se encuentra en esos lugares. El piloto, don Fausto, intentó hacerse a un lado para que no fuera dañado. Sin embargo, logró hacerlo únicamente a la mitad del bus. Sin embargo, el camión, el tráiler colisionó y dio con ellos. Acá podemos observar lo que quedó: sangre, zapatos, asientos, maletas y muerte. Eso fue lo que quedó en el kilómetro 174 de la aldea El Lobo. Al llegar las autoridades, contabilizaron que en esta escena al menos habían 18 personas fallecidas. Niños, adultos, mujeres, hombres, todos. Y muchos de ellos aún pedían auxilio. En este caso también los que iban del lado derecho lograron descender, bajaron temerosos, tenían crisis nerviosa y lograron todavía sacar de la cabina del tráiler al piloto que tuvo que ver en este proceso. Vamos a caminar acá con Vilar Martínez para que usted observe qué fue lo que quedó en la escena de este trágico accidente que cobró la vida de más de 20 personas. 18 fallecieron en este lugar y 3 en los hospitales. Incluso acá estamos hablando de unos 20 metros donde quedó el asiento todavía del bus, es decir, que al momento de la colisión las personas prácticamente salieron hacia este punto. Acá hay una hondonada, todavía hay partes de los zapatos, del asiento, de los buses y el rastro de sangre de las personas que fallecieron en este lugar. Es una escena bastante fuerte lo que se vive acá. Incluso hasta acá es donde se logra observar la placa del tráiler que se encuentra en esta hondonada. Comerciales 709 BDG, para que usted tome en cuenta la magnitud de este impacto. El vehículo pesado cayó a aproximadamente unos 50 metros de donde quedó el autobús. El piloto, el ayudante del autobús ayudaron a sacar al piloto del tráiler por la cabina. Ahí venían 2 mujeres y venía él. Lo detuvieron y las autoridades los llevaron hacia Gualán-Zacapa. Ahora están en el centro de Zacapa, en donde ambos tendrán que rendir primera declaración y se señalará entonces qué proceso se llevará. Bueno, ahí está el reporte de Mabel Saucedo, que ya desde tempranas horas se movilizó hasta el lugar de los hechos. Y realmente cuando uno mira las imágenes, son imágenes alarmantes, impactantes. Y le rogamos a ustedes discreción en su casa.
porque si tiene niños, si tiene ahí cerca de usted que están viendo ahora el noticiero Discreción, hay mucha sangre en las imágenes que presentamos y tratamos de ser lo más discreto posible, pero usted también en casa apóyenos con esto porque las imágenes son fuertes. Sobre todo para crear conciencia también y evitar que estos accidentes de tránsito sigan sucediendo en las carreteras de Guatemala. Además, se logró entrevistar o tener la versión de uno de los afectados y es específicamente el ayudante de ese bus. Nos brindó sus declaraciones y recalca, de hecho, que por más que el piloto trató de esquivar ese pesado camión, no logró salvar a los pasajeros que Aquí iban está a bordo. entonces lo que dijo el ayudante. Vea. Cuéntenos qué fue lo que usted pudo vivir. Usted es el ayudante del bus. Sí. Lo que pudimos ver fue la sombra del contenedor que iba encima de nosotros. Todavía logró el chofer salirse del, ¿cómo se llama? Pero mire lo que pasó. Pues. Realmente no para eso, para, ¿cómo se llama? No. Mire, y aquí, ¿qué fue? ¿Ustedes venían bien? ¿A qué velocidad venían? Normal, despacio. Nosotros veníamos despacio. El señor que andaba el tráiler fue el que supuestamente pasó llevándonos a nosotros ahí. Él iba rápido. Mire, como nosotros veníamos y o sea, no puedo darle una mera explicación como decirle sí, porque él que se haya descontrolado fue otra cosa. Que se haya descontrolado en esta vuelta fue el problema. Ahí se descontroló y nos cayó encima y o sea, nosotros nos abríamos, pero ya vio que el faldón fue el contenedor que se llevó todo eso. ¿Cuántas personas venían con ustedes? 47 lo que carga el bus. 47. ¿Y más o menos cuántas, bueno, que sí resultaron ilesas, digamos? Sí, todos los del otro lado, que va al lado derecho, todos van bien, pues, o sea, van tal vez con susto, con golpes, pero de ellos van bien. Ahora los de este lado fueron los que llevaron todo el mayor golpe. ¿No? ¿Y el piloto del tráiler qué hizo? El piloto del tráiler lo fuimos a sacar allá del tráiler y está detenido también. Dijeron que posiblemente se iba a ir y ustedes lo retuvieron. Sí. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer con él? Y agarrar un leño allá para darle si se iba. No quedaba de otro. ¿Y si venían con él mujeres? Venían dos. ¿Dos mujeres? Sí, pero se fueron. ¿Se fueron? ¿Y cómo estaban ellas? No puedo decir que estaban bien, estaban todas onzas de plano del golpe, bolas, no sé, hasta aquí no pude, yo como quien dice, ver, huelerlos a ellos, pues como ahí está la autoridad que agarró, vino la autoridad, agarraron al piloto y ya lo tienen en manos de ellos. ¿Y su compañero? Él está herido, pero está bien, está... ¿Se lo llevaron también detenido? Sí, él está detenido. ¿Y habían tenido, cuánto tiempo tienen ustedes de trabajar juntos? Yo tengo 13 años y él tiene 25 años de andar ahí. ¿Y nunca habían tenido accidente? Nunca habían tenido accidente, porque como nunca se llega, ¿no? Asalto, hemos tenido asaltos, nos han asaltado y por ese mismo motivo mira gente solo de la oficina levantamos pasajes y de ahí en el camino, a menos que vengan el manifiesto, levantando pasajes, de ahí de lo contrario, ¿no? Sí, ahí están las personas que de allá, desde la oficina que salimos, ni una parada hasta aquí que pasó esto. Uno se viene cuidando lo más que puede, pues, pero siempre, miren, si no es uno es otro. ¿Y ya le avisó usted a su familia? Ya mi familia ya no tardan en venir. ¿De dónde son? De Guatemala vienen. Ah, de la capital. Sí. La cola está... Está larga, dicen. Y mire, y aquí, ¿usted qué espera con su compañero? Más que su compañero, su amigo, ¿no? Mi hermano. ¿Su hermano? ¿Son hermanos? Sí. ¿Y usted sí pide que a él lo dejen libre por todo? Pues la ley se tiene que encargar porque yo creo que mejor visto que como estamos, no creo que la ley va a decir que uno es el culpable o que uno es el que anda haciendo cosas pues machadas, se puede decir, porque eso no es cosa buena. Sí, nosotros venimos despacio, normal y todo eso, y todavía se salvaron unas personas, pero ya como está el bus, yo creo que tal vez ya lo enfocaron, cómo quedó y todo eso. Sí. Unas personas dicen que uno es el culpable era el del bus, y entonces están viendo cómo está y están viendo la otra. El golpe fue en medio. Sí. Estas fueron las declaraciones del ayudante de esta unidad de transporte colectivo que se vio también afectado ante esta situación, que de hecho podríamos mencionar, Andri,
que fue la unidad que más afectada se vio, porque claro, por supuesto, era el que transportaba personas. Es correcto, y la más frágil, ¿no? Entre los dos medios de transporte. Y entre gritos de desesperación y llanto quedaron vidas de inocentes, quienes habían salido de su casa a temprana hora y no pudieron regresar. Familiares de las víctimas llegaron al lugar y esto es lo que dijeron. Vea. ¿Cómo se llamaba su hijo? Héctor Mauricio Quiñones Torres. ¿Y él para dónde se dirigía? Para Guate. ¿Para Guate? Sí. ¿Usted vive allá? No, él vivía en Santa Elena. ¿Ustedes tuvieron comunicación con él o...? Pues la verdad es que nosotros fue la criada de nuestra hija que nos llamó. ¿Y qué fue lo que les dijeron? Que había tenido un accidente el bus y que no sabían nada de que habían muertos, pero no sabíamos de quién. Hasta allá cuando viniendo ahí por la Ruidosa, yo con mi sobrino que venía en carro, hasta ahí nos confirmaron que sí, él había fallecido. ¿Y su hija? Mi hija a ese ratito me llamó y me confirmó también que ya le habían confirmado a ella que sí, ya él había muerto. ¿Ella está en el hospital? ¿Quién? ¿Su hija? No, ella está en Santa Elena, ya viene de camino. Gracias a Dios que Él es el que va Pues no sé quién de ellos a dónde va ahí, pero aquí va, sí. Ay, señores, miren que realmente al ver estas notas uno se consterna porque familiares que habían quizá abrazado la noche anterior a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas y ahora tienen que llegar a la escena del accidente y verlos ahí fallecidos prácticamente. Una situación lamentable, pero lo que muchos se preguntan también en determinado momento es qué pasó con ambos pilotos, tanto como el piloto del pesado automotor como también de este bus tipo Pullman. Aquí le ampliamos los detalles. Uno de los pilotos capturados fue identificado como Faustino Pelicó López, de 46 años de edad, quien conducía el bus de transporte extraurbano con placas comerciales 709 PDG, amparado con la licencia de conducir clase A vigente. Mientras que el piloto del cabezal, Minor Paolo Girón Cisneros, de 33 años de edad, intentó escapar del lugar. Él conducía el cabezal con placas comerciales 041 PPQ. Sin embargo, el ayudante del bus tipo Pullman y otro piloto automovilista evitaron que él se diera la fuga, realizando un arresto ciudadano y entregándolo posteriormente a unidades de Policía Nacional Civil del sector. Definitivamente una situación muy tensa, incluso quienes están conscientes de todo lo que sucedió han manifestado que tentativamente el piloto del bus no tuvo la culpa y aducen que es injusto que se lo hayan llevado los agentes de la Policía Nacional Civil, pero es un tema que las autoridades tendrán que investigar a fondo. Y es una cuestión que está en ley, porque hay fallecidos en medio de, y entonces es la ley. Pero Andrea, si me permites, te dejo un momentito acá. Voy a ir a la otra parte del set porque tenemos a Edgar Guerra de la PDH con nosotros y también está vía Skype Julio Talamonti, pero nos acompañará también de la Dirección General de Transportes Héctor Ramírez. Licenciado Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario de la PDH está con nosotros y vamos a entrar directamente a una conversación con usted, licenciado. Gracias por acompañarnos aquí en el set y Talamonti lo recibimos vía Skype también esta tarde. Licenciado Guerra, ¿a qué atribuye usted tanto accidente de tránsito en Guatemala y hablando hoy puntualmente del que ocurre en Gualá? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Guatemala está de luto, lamentablemente, por ese tipo de hechos viales que se pueden evitar. Aquí muchas de las cosas es por irresponsabilidad de algunos pilotos, malos guatemaltecos, que realmente por estar haciendo cosas indebidas, entre ellas hablar por teléfono, ingerir bebidas alcohólicas, entre otras, correr a velocidades realmente de competencia, 100, 130, 140 kilómetros por hora. También a transportistas, algunos de ellos que no les dan el mantenimiento apropiado a las unidades de transporte colectivo y de transporte pesado de carga, empezando por las llantas. La otra es la poca educación vial que existe en este país. Entidades que tienen la responsabilidad de dar ese tipo de educación y control en carretera también se da muy pocos operativos, más que todo en Semana Santa y fin de año, que es donde debería haber, digamos, constantes operativos y también la responsabilidad de transportistas de contratar a pilotos responsables, también los controles respectivos de parte de las autoridades. Eso ha sido un encargo también de la Procuradora Junta 2, la licenciada Claudia Macelli, en cuanto a darle seguimiento, porque aquí el sufrimiento es obvio, el horror que viven las familias guatemaltecas luego de un percance vial, y se habla de que en un solo hecho vial, en donde tenga que ver un autobús, pueden fallecer más de 50 personas. Esa es la diferencia entre una motocicleta o un vehículo particular o un transporte de carga.
Bueno, licenciado Guerra, vamos a contactarnos con Héctor Ramírez, licenciado Ramírez de la Dirección General de Transporte. Buenas tardes, bienvenido a este conversatorio aquí en Todo Noticias. Gracias, muy buenas noches. Saludos a las personas que estén en el estudio y a las órdenes para cualquier información. Licenciado Ramírez, ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué se está aplazando tanto esta colocación de los reductores de velocidad en los autobuses y en el transporte pesado que ha provocado cientos de accidentes? ¿Y cuáles son las acciones que la DGT toma en torno a cada accidente que ocurre en el país? Gracias, muy buenas noches. Para informarte que luego que ocurre un accidente de tránsito, la Dirección General de Transportes de inmediato llama o cita al porteador autorizado, y esto se hace con el propósito de primero verificar que todos los documentos estén en orden. También recordemos que antes el piloto se daba a la fuga, ahora ya existe un registro de pilotos, tenemos más de 15.000 pilotos registrados y esto pues nos ayuda a tener ese control. Como te comento, antes los pilotos se daban a la fuga y nunca más se sabía quién era el que iba manejando la unidad. Ahora con este registro de pilotos, si el piloto se da a la fuga, el porteador autorizado tiene que decirnos el nombre de que iban manejando la unidad. Y caso contrario, que no lo quisiera proporcionar o no lo quiera dar, pues hay una multa de 5.000 quetzales. Adicional a esto, se han impuesto también sanciones de 10.000, 20.000 quetzales por falta de supervisión, porque recordemos que los empresarios o los porteadores son empresarios que tienen que estar velando por el cumplimiento de todas las normas que la Dirección de Transportes establece, y entre esas está contratar pilotos capacitados para prestar un buen servicio. Licenciado Ramírez, en torno a lo que está platicando usted, ¿qué pasaría hipotéticamente si el piloto registrado de una camioneta le da la camioneta al ayudante y el ayudante comete la infracción y comete el accidente? ¿Cómo actúa en ese caso la DGT? Y tal vez aquí, para que conversemos los tres con el licenciado Guerra, licenciado Ramírez, ¿cómo se actúa en ese caso? Bueno, no hemos tenido nosotros algún caso que al momento de tener la unidad, el ayudante vaya manejando la unidad. Pero si en dado caso se diera, recordemos que el responsable de la unidad ahí en ese momento es el piloto de la unidad, porque él es el que está registrado ante la Dirección General de Transportes, él es el que tiene que responder, y también el porteador. Obviamente ya la ley le da la responsabilidad al ayudante porque él es el que va manejando en ese momento. Sin embargo, en el reglamento de la Dirección General de Transportes se establece que el piloto tiene que estar registrado, y si no, son 5.000 quetzales de multa, y también se le puede suspender por 3 o 6 meses. Lo que es importante también resaltar es que hay testimonio también de los pasajeros cuando ocurre ese tipo de percances viales lamentables, en donde también dirán en algún momento quién era la persona que iba conduciendo el vehículo. Entonces, para deducir las responsabilidades. Generalmente pasa en algunos de transporte colectivo que le ceden el timón, el ayudante es el que conduce y muchas veces no tiene ni siquiera la edad. Hemos estado haciendo verificaciones, ayudantes que tienen 20, 18, 17 años de edad conduciendo una unidad de transporte. Y eso es lo que, pues, entre líneas podría quizá notarse en este caso puntual, pero todavía habrá que dilucidar la situación. Licenciado Ramírez, ¿cuáles son las multas que se impone por parte de la DGT a infractores de accidentes de tránsito, como el caso de esta mañana, por ejemplo? Bueno, las multas que la Dirección General de Transporte se impone son: tenemos por piloto, por un autobús que no está registrado o que no carga los documentos, 25.000 quetzales. Por no tener la póliza de seguro vigente, 15.000 quetzales. Por incrementar la tarifa, 10.000. Por no tener el registro de pilotos, 5.000. Y por sobrecargas, 3.000 quetzales. Esta es pues más o menos la tabla de las infracciones o lo que la Dirección General supervisa. Recordemos que la DGT es un ente que solo únicamente se regula al transporte urbano, y nosotros en ese sentido, cuando salimos a los operativos, vamos a verificar estas cuestiones que se acabo de mencionar para establecer de que sí se está cumpliendo con las normas que la dirección impone. Ya, por ejemplo, en la velocidad, el piloto que no tenga la licencia, eso ya le corresponde al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, porque ya está regido bajo el reglamento de tránsito. También si un menor
va manejando la unidad de transporte, también le corresponde al departamento de tránsito, pero nosotros siempre hacemos operativos para estar verificando que este extremo no se dé y se hacen operativos conjuntos con Provial. Hemos tenido muy buena comunicación, hemos disminuido los accidentes a pesar de lo que ocurrió el día de hoy, porque tenemos 53 accidentes registrados este año y el año pasado, en la misma periodo, teníamos un total de 65. Entonces hemos tenido disminución, pero tenemos que seguir trabajando y agradecemos a los usuarios porque ellos también nos han denunciado y esto nos ha ayudado bastante. También la Procuraduría General de la PDH, licenciado Ramírez, Guerra, no nos dejará mentir, que ellos también nos han hecho recomendaciones, hemos salido operativos conjuntos y hemos también seguido sus consejos para poder ayudar a la población. Tenemos también en este conversatorio al licenciado Julio Talamonti. Talamonti, ¿cómo estás? Buenas tardes, vía Skype te sumas con nosotros. Aquí está en nuestros estudios el licenciado Edgar Guerra de la PDH, de la Procuraduría del Usuario, Defensoría del Usuario de la PDH, y también vía teléfono tenemos al licenciado Héctor Ramírez de la DGT. Talamonti, buenas tardes. Gracias, Andri Carías. Muy buena tarde para ti. Buena tarde también para los estimados licenciados y para todos los televidentes de TN23. Definitivamente un día de luto, pero Andri, a ver, ¿cuántas veces lo hemos analizado en TN23 en este tipo de espacios? La necesidad, pero es que ya es una obligatoriedad, Andri, que se tiene que tener de implementar definitivamente esos dispositivos para reducir la velocidad. Ahora, ¿cómo le va a explicar? ¿Te recuerdas tú, Andri, que la gente de la Gremial de Transportes había amenazado inclusive de que iban a paralizar 1 o 2 días el transporte colectivo y bueno, y se les extendió por un tiempo más esta situación? Ahora, ¿cómo le vamos a explicar a estas familias que por no haber este tipo de implementación de dispositivos encontramos estas personas muertas? Claro, vamos a ir a una pausa, licenciado Talamonti. Por favor, quédate con nosotros porque aquí está el licenciado Guerra con nosotros y también el licenciado Ramírez de la DGT y tendremos también diferentes posturas. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, ya volvemos. Niñas y 2 niños perdieron la vida en el accidente ocurrido esta madrugada. 7 menores víctimas de la imprudencia de los adultos. Piloto de bus y de tráiler se encuentran en los tribunales de justicia, donde deberán explicar las causas del mortal accidente. Ambos deberán ser sometidos a las pesquisas correspondientes. En Noticias del Mundo, 18 privados de libertad perdieron la vida durante un motín en Honduras. 20 reclusos más están con heridas de gravedad. Hombre fue despedido de su trabajo y regresó a cobrar venganza, disparando indiscriminadamente contra sus excompañeros, asesinando a 2 mujeres. Tragedia en la cual despertamos hoy todos los guatemaltecos sorprendidos ante lo sucedido. Varias autoridades se han pronunciado al respecto, como por ejemplo el actual presidente Jimmy Morales. Aquí tiene usted en pantalla lo que él ha colocado directamente en la red social de Twitter. Como puede observar, estoy muy consternado por el accidente en Hualán-Zacapa. Quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas. Al mismo tiempo, también informarles que desde muy temprano he instruido para que los heridos reciban toda la atención necesaria. Es parte del pronunciamiento que ha dado en las redes sociales nuestro actual presidente, el señor Jimmy Morales, después de conocer todo lo lamentable de esta situación y las imágenes que hablan por sí solas. Pero no ha sido
la única autoridad en Guatemala que ha manifestado lo sucedido y por supuesto ha dado a conocer también este sensible fallecimiento de 20 personas y más que han quedado heridos. El presidente electo Alejandro Yamatei también se ha pronunciado. Todos los guatemaltecos nos hemos, en este caso, despertado de luto. Lamento profundamente el fallecimiento de las personas en el accidente de Hualán. En estos momentos de tanto dolor le pido a Dios que les dé cristiana resignación a sus familiares. Y también ha colgado una fotografía de una moña negra que da pues a conocer el símbolo directamente de luto en Guatemala. Nosotros al igual forma nos solidarizamos con cada una de las familias que se han visto afectadas. Sobre todo, como lo comentábamos al inicio, los accidentes pues se han convertido ya en el pan diario de Guatemala. Lamentablemente las carreteras de Guatemala se han convertido en el escenario específico para que muchas personas pierdan la vida. Y además de esto también que deje innumerables pérdidas materiales. Las carreteras, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, las carreteras de Guatemala no están aptas para conducirse a altas velocidades. Sin embargo, es lo que muchas personas hacen, toman nuestras carreteras, aún así, estando en mal estado, las toman como si fuese pista de carrera. Pero bueno, en este percance del autobús quedó prácticamente destrozado el lado izquierdo del mismo. Nuestra compañera Mabel Saucedo ingresó en determinado momento al automotor para brindarnos imágenes de este impactante accidente. El bus que se accidentó en el kilómetro 174 de la ruta hacia que se dirige hacia la capital, esto desde Petén. Vamos a ingresar acá de cómo fue lo que quedó. Vilar Martínez, por favor, acá podemos ver, pasemos por acá. Únicamente quedó destrozado prácticamente toda esta parte de enfrente, donde está el piloto. Se ve un cuadro bastante complicado, hay sangre en el interior, pero es únicamente del lado derecho. Del lado izquierdo del bus, el lado derecho es el que está ileso prácticamente. Acá es donde exactamente se ve cómo el tráiler fue que colisionó del lado izquierdo del bus en esta vuelta, y entonces las personas que lamentablemente fallecieron fueron las que estaban hacia este lugar. Acá pues vamos a tratar, Vilar, de caminar un poco. Sabemos de que es inestable el poder estar en este punto, pero para llevarle las imágenes también a usted de cómo quedó el bus en este lugar. Prácticamente las personas que iban en la ventana fueron las que fallecieron lamentablemente. Únicamente se ven las colchas, vidrios quebrados, también algunos artículos de sus propiedades. Prácticamente toda la parte de atrás quedó destrozada. Los últimos asientos ni siquiera están en la misma pieza de este bus. Y esas son, pues, lamentablemente las personas que quedaron fallecidas. Algunos, según lo que también indicó el INASIF, algunas personas pues quedaron decapitadas y otras pues también se tuvieron que reunir algunos miembros de sus cuerpos para evidenciar qué persona es y con ello esclarecer su identidad en la morgue, precisamente porque no llegaron tantos familiares hacia este lugar por la distancia. Era desde Petén que se dirigían hacia el centro de la ciudad capital. Son imágenes impresionantes. Como usted escuchó, algunas de las víctimas que fallecieron lo hicieron lamentablemente quedando decapitados ante esta situación. Esperamos que las autoridades correspondientes puedan dilucidar a exactitud qué fue lo que sucedió, porque hay varias versiones alrededor de todo esto. Lamentablemente en ese lugar no hay ni una sola cámara que pueda grabar directamente lo sucedido para esclarecer exactamente lo que sucedió, pero le seguimos dando definitivamente vuelta a toda esta información. Andri, tú tienes más análisis al respecto. Bueno, es correcto, Andrea, gracias. Julio Talamonti está con nosotros, el licenciado Edgar Guerra aquí en el estudio. Talamonti, tú estás vía Skype. Héctor Ramírez, licenciado Ramírez de la DGT también sigue. Talamonti, ¿tienes alguna pregunta para ellos o alguna manera de seguir este conversatorio en torno al accidente serio y drástico que ocurrió esta mañana, mortal, allá en la ruta del Atlántico? Claro que sí, Andri, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle, por ejemplo,
al licenciado Edgar Guerra de la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuál es el acompañamiento que se le va a dar ahora a las víctimas, pero trascendiendo un poquito más, no solo en esta alta tragedia que sucedió, sino cuáles serán las acciones legales pertinentes propias de la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de la Defensoría que el estimado licenciado Guerra tiene a su cargo para efectivamente tratar de evitar que esto pase. Y si me lo permite, Sandri, también al otro estimado licenciado, ¿cuáles serán las medidas? Héctor Ramírez, sí, licenciado Héctor Ramírez, en todo caso, ¿cuáles serán las medidas legales que se van a tomar, pero ya en contra, por ejemplo, de esta empresa, a efecto, me refiero a la del transporte, la del furgón, a efecto que esta tragedia no se vuelva a repetir? Pero trascendamos un poquito más, ¿cómo lo vamos a evitar para siempre? Es decir, ¿habrá alguna posibilidad? Respuestas cortas, por favor, estimado licenciado Guerra. Gracias, estimado Julio Talamonti. Pues cabalmente dentro de las acciones inmediatas es el acompañamiento a las personas que resultaron lesionadas, a los usuarios que están ya en el sistema hospitalario nacional, para garantizar su derecho a la vida y a la salud. Y ya está la coordinación con la auxiliatura de Zacapa, de la PDH, para poderle dar ese apoyo. También se da seguimiento a la resarcimiento o al pago del seguro de transporte exurbano para que sea resarcido a la última persona familiar de las personas que quedaron fallecidas en este tema. ¿Quién vela por eso? ¿Ustedes o la Dirección General de Transporte? Es una, digamos, competencia directa de la Dirección General de Transportes. Ahora, estaremos dando acompañamiento dentro de la supervisión que se hace como PDH a la administración pública. Y la otra, el tema importante es indicar que también el drama es grave, dado que en este año que cerca de 60 hechos viales de transporte exurbano han perdido la vida un centenar de guatemaltecos en diferentes hechos viales. De los casi 800 personas han quedado lesionadas, en algunos en estado de discapacidad. Es por eso la urgente necesidad que el Estado de Guatemala tome, como bien dice el licenciado Talamonti, acciones concretas. Se han dado recomendaciones muy puntuales en cuanto al fortalecimiento institucional, tanto de la Dirección General de Transportes y Provial y del Departamento de Tránsito. Bueno, vamos con el licenciado Héctor Ramírez. La pregunta que le hacía el licenciado Julio Talamonti es ¿qué acciones va a tomar la DGT en contra de las empresas de transporte, ya también de la empresa de transporte pesado como de la camioneta en este caso? Gracias por la pregunta. Es correcto que se mencionaba, pues nosotros ya nos reunimos hoy en la mañana, luego de lo ocurrido, con el Departamento Jurídico, también con la Secretaría General y el Departamento de Control. El dueño de la unidad y los otros propietarios que pudiesen haber de esta empresa ya fueron citados para el día lunes. Y aprovechando la presencia del licenciado Edgar Guerra, le invitamos para que este lunes esté en horas de la mañana acá con nosotros en esta reunión, para que le podamos dar conjuntamente seguimiento tanto a las sanciones que se le vayan a imponer, como él mencionaba, al del resarcimiento hacia las víctimas. Creo que trabajando conjuntamente podemos no solo actuar en este caso, sino que actuar a futuro, ver qué medidas se pueden tomar para seguir evitando este tipo de accidentes. Sin embargo, también cabe resaltar que entre las informaciones preliminares se señala que fue el transporte de carga el que pudo haber cometido la imprudencia, no el transporte exurbano. Sin embargo, pues esto ya queda en manos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público aclarar cuál de estas versiones es la verdad. Ahora, en cuanto al transporte de carga, la Dirección General de Transportes no tiene competencia. Como recordarán, nosotros únicamente verificamos lo que es transporte extraurbano, el agrícola y el industrial, así como el de turismo. Muy bien, perfecto, queda claro, licenciado Ramírez. Julio Talamonti, ¿qué estamos esperando como país y qué están esperando las personas que tienen en sus manos y en su lapicero firmar el acuerdo para que los reductores de velocidad sean instalados en el transporte? Andri, ¿cómo la estás planteando? ¿Sabes por qué? Porque parece ser que lo que estamos esperando es que se sigan suscitando este tipo de tragedias. Parece ser que lo que estamos esperando es que aquí los guatemaltecos mueran en una ruleta rusa que se vuelve esta carretera. Recuerda, Andri, que esto se tenía que haber implementado con una obligatoriedad precisamente para una fecha del pasado mes de noviembre y se dio una prórroga más. Señores, ya no queremos más prórrogas. Señores, ya no queremos que se sea tan complaciente en este sentido. Lo que queremos como Guatemala, porque estamos viendo que la muerte está viajando en las carreteras, sea en el transporte colectivo o en el transporte pesado de carga, lo que queremos es que se cumpla la ley,
que si la ley dice que va a haber una reducción de velocidad a 80, 85 kilómetros, eso se cumpla, que los operativos sean continuos, constantes, permanentes y que se sancione con toda la drasticidad, licenciado André Carías, a quien incumpla con esto, para que empecemos ya realmente a quitar esta sombra de muerte y de luto y de dolor que viaja en las carreteras guatemaltecas. Bueno, de nada sirve prácticamente que lo hablemos siempre aquí, ¿verdad, Talamonti? Porque lo hemos hablado hasta la saciedad, si las personas que tienen en sus manos la decisión no la toman. Pero bueno, Talamonti, quédate con nosotros. Tenemos la postura del presidente de la gremial de pilotos de transporte pesado, Ronnie Mendoza. Vamos a escuchar. La verdad, nosotros como gremial de pilotos de transporte pesado de Guatemala estamos totalmente a favor de que sea investigado completamente el piloto de la unidad de nosotros y que para eso existe el alcoholímetro, que le hagan pruebas si venía drogado, un dopaje, y si es así, que le caiga todo el peso de la ley. No estamos defendiendo a ninguno, que quede claro. Vamos a hacer lo correcto y vamos a apoyar a la gran mayoría. Lamentablemente, 18 familias enlutadas el día de hoy, ¿verdad? Él me llama y me dice, Ronnie, tuve un percance, pero no me dijo la magnitud. Es necesario que entendamos, yo no puedo juzgarlo ni defenderlo. Para eso están las autoridades, que les hagan las investigaciones. Yo a él no lo escuché bolo, le soy sincero. Pero como a mí me pueden engañar, a mí me llama la hora y yo estoy durmiendo, porque a esa hora estoy durmiendo, lo que necesitamos es que la Policía Nacional Civil, por medio del MP, le haga la investigación, ya sea de dopaje o ya sea de alcoholismo, para ver cómo iba él, si iba etílico o no, ¿verdad? Según la estadística de la gremial, llevamos un conteo de 67 accidentes, de los cuales 4 han sido fatales y el día de hoy fue uno de los más grandes. Lamentablemente, hasta el momento 18 familias enlutadas. Tenemos que cambiar esto, pero yo le hago un llamado a la población, que hagan lo correcto, nada les cuesta llamar. Si van en la ruta y miran un transportista que va bloqueando, que llamen y de inmediato nosotros coordinamos, porque nos ha pasado. Un piloto nos llama, lo agarramos, iba en estado de ebriedad, todavía encontramos 15 latas llenas de cerveza. Entonces lo paramos, se cambió de piloto y el transportista contento porque no le acabó la unidad. Y nosotros contentos que no vaya a ser una catástrofe como la de hoy, ¿verdad? Nosotros, para empezar, ahorita por la época se incrementan las salidas a los departamentos. Le hago un llamado a la población para que cuando suban verifiquen si el piloto no se mira algo raro o que pueda ir en estado etílico, porque se dan las cosas. Vamos a solicitar a la Dirección General de Tránsito o a la DGT que el número de placa vaya impreso adentro de la unidad con una calcomanía, para que la gente pueda llamar, miren, yo voy en la unidad, placa tal y tal, voy en kilómetro tal, y el piloto va bloqueando. Vamos a hacer que esto se acabe porque por el bienestar de los guatemaltecos. Talamonti, vamos contigo y cadenciando el tema. Lo que dijo el presidente de la gremial de pilotos, dice que le tira al pueblo de Guatemala la responsabilidad de, por favor, mirar a los pilotos, tomarles fotos si los ven raros, pero la responsabilidad realmente es de poner los reductores de velocidad en cada unidad y ellos se opusieron. ¿Cómo lo ves, Talamonti? Andri, efectivamente estás diciendo 100% la verdad. Qué bueno, está bien, yo no me opongo que exista ese tipo de control y que esté el número de placa donde quieran, grabado si quieren, para que la gente pueda llamar. Está bien, pero lo primero que tenemos que hacer, Andri, y yo creo que esa es la verdadera solución, es ya establecer reglas claras. La ley es la ley. Lex dura lex, recuérdalo, Andri, lo hemos hablado tanto, y que los reductores de velocidad automáticos, la implementación de los mismos, la compra de los mismos y la obligatoriedad de llevarlos sea eso, efectivamente, ley de Guatemala que se cumpla y que salve vidas. Esa es la solución, no hay otra. Licenciado Edgar Guerra, hemos escuchado a Julio Talamonti y qué le parecen las palabras de Talamonti y cómo pues ustedes como PDH podrían quizá presionar un poquito para que estos reductores de verdad, que ya no pase un año más con tanta tragedia, ¿no? En primer lugar, hay un tema cultural muy arraigado, un tema de gremios también, de consumo, ingesta de bebidas alcohólicas en este tiempo, que hay que tener mucha responsabilidad para conducir un vehículo sin estado de ebriedad, o sea, sobrio, en donde hace la diferencia. Eso también la diferencia es manejar a las velocidades, como decía el licenciado Julio Talamonti, es conducir respetando la ley. Aquí lo que pasa es que no hay la suficiente autoridad en carretera para que haga cumplir esa ley y tampoco hay la voluntad de las personas, porque eso empieza desde el ciudadano para respetar esa ley. Si dice que hay una reducción de hasta 80 kilómetros por hora de conducir el autobús o el transporte de carga,
pues hay que respetarlo. Aquí pareciera que como no hay autoridad, entonces yo puedo hacerlo, la gente hace lo que le da la gana. La tecnología es importante, se ha insistido a través de diferentes pronunciamientos el tema del fortalecimiento institucional. El decreto 45-2016, la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial y su reglamento, el decreto 39-2019, no solamente establece el tema de reductores de velocidad o limitadores de velocidad, sino también el uso por parte PMT, de la Policía Nacional Civil, de Provial y de la DGT, de radares de velocidad para controlar la velocidad, así como pruebas de alcoholemia. A veces la gente se molesta cuando uno habla de control de alcoholemia, pero yo creo que sí es necesario ese tipo de controles y cero tolerancia a ese tipo de temas. Ahí tenemos la lamentable consecuencia. Claro, el licenciado Héctor Ramírez. Conclusiones, 30 segundos, por favor, licenciado Ramírez. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pues nosotros, como Dirección General de Transportes, comprometidos con la seguridad vial, ya tomamos las medidas correspondientes. El día de hoy, como te comenté en la mañana, nos reunimos con el director general, el licenciado Juan Carlos Ursúa, y él ya dio instrucciones a los inspectores de incrementar los operativos, pero nosotros, para tener mayor presencia en las carreteras, estamos pidiendo hoy precisamente ya el apoyo de Provial. Hemos trabajado operativos conjuntos, llevamos juntos operativos en todo el año. Regularmente en años anteriores se habían hecho hasta 600, ahora llevamos 1.200. Hemos duplicado los esfuerzos, nos ha ayudado mucho Provial, pero tenemos que seguir apoyándonos en carretera. Nos apoyamos con el Departamento de Tránsito también y con la CMT. Hemos tenido reuniones anteriores y esto es lo que nos ha ayudado a disminuir accidentes. Tal vez es muy poco lo que se percibe, porque como te comento, son 54 accidentes en este año, 65 el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Una disminución, pero tenemos que seguir trabajando. Y como decía el licenciado Julio Talamonte, pues hacer más operativos. Te comento, ahora estamos a las 4 de la mañana ya haciendo estos operativos. Ustedes nos han pasado estas informaciones, estas tomas, donde a las 4 de la mañana ya estamos en las terminales, supervisando las unidades, viendo el estado de las llantas, las luces. Bueno, muchas gracias. Platicando con los pilotos también para ver que se encuentren en su capacidad, que no esté bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Muchas gracias, licenciado Ramírez, muchas gracias. Perdonen que el tiempo se nos apremia aquí en Televisión Talamonte. Unos 5 o 10 segundos para que te despidas de este bloque. Gracias, Sandri. Sí, lamentable accidente, ya no más. Que sea el último, de verdad. Cumplamos la ley y nuestro respeto, pésame, sentido, dolor a todos los familiares de los fallecidos. Gracias, Sandri. Gracias, licenciado Julio Talamonte. Gracias, licenciado Héctor Ramírez de la DGT y licenciado Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario de la PDH. Y por supuesto, aquí, desde Todo Noticias, les enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Hacemos una pausa, ya volvemos. Prácticamente se ha convertido en uno de los peores escenarios para los accidentes de tránsito y que poco a poco han dejado a varias familias enlutadas. Hoy en la madrugada, incluso cuando los guatemaltecos despertamos con esta noticia, con esta desagradable noticia, enviamos nuestras condolencias a las familias de estas 20 personas que perdieron la vida en este fatal accidente en la Vuelta del Lobo, en el kilómetro 172.5 de Hualán-Zacapa, allá al oriente del país. Estas familias que de una u otra forma salieron del departamento de Petén y se dirigían justamente por esa jurisdicción, sufrieron este fatal accidente de tránsito. Hace unos momentos escuchamos parte del análisis que brindaron tanto la Defensoría del Usuario del Transporte Público de los Derechos Humanos como también la Gremial de Transportes y también otro de nuestros analistas, viendo todos los temas, todos los pormenores que hay alrededor de esta situación. El tan esperado regulador de velocidad,
que hace un poco más de un mes se tenía que haber colocado en cada una de las unidades de transporte y también del transporte pesado para frenar, para evitar más accidentes de tránsito. Sin embargo, ellos dieron a conocer su postura, se les dio una prórroga y a consecuencia de esta prórroga observamos otro accidente más. Toda la unidad prácticamente de este bus Pullman ha quedado prácticamente destrozada y todas las personas, todos los usuarios que iban sentados del lado izquierdo de este bus Pullman resultaron prácticamente heridos de gravedad, otros fallecidos. Quienes iban en los asientos de atrás de este bus Pullman prácticamente murieron decapitados ante esta situación. Las imágenes son muy fuertes, imágenes desgarradoras. Al inicio incluso le presentamos para que usted escuchara esos gritos desesperados de las personas que lograron sobrevivir a esta tragedia. Ellos clamaban, pedían auxilio ante esta situación porque no podían creer lo que estaba sucediendo. Algunas de estas personas iban dormidos, porque a las 3 de la mañana sucedió esto, a las 3:00. A las 3 de la mañana usted viaja en un transporte público, lo primero que hace es tratar de dormir un poco mientras llega a su destino, pero muchos de ellos ya no despertaron, sino que se quedaron prácticamente en el sueño eterno. Nuestras condolencias para cada una de las familias. Marcaremos en estos momentos una pausa, pero al volver seguiremos comentando de este tema que definitivamente da para más. No cambie.